Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar, por un lado, la Constitución de 1869 y por el otro, los primeros intentos reformadores por parte del gobierno provisional y, sobre todo, por parte del gobierno oficial que se establecerá durante la regencia, ese bypass en espera de la llegada de Amadeo I de Saboya. En primer lugar, cabe decir que el gobierno provisional que se establece después del triunfo de la Revolución tiene un objetivo claro y es intentar satisfacer al menos algunas de las demandas de las clases más populares, sobre todo demandas de tipo colectivo, el derecho de reunión, el derecho de la libertad de imprenta, etcétera. No obstante, hay algo que el gobierno provisional debe buscar con ahínco, y es el hecho de elaborar una nueva constitución. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! No quiero ni imaginarme. Así pues, se convocan elecciones a Cortes, elecciones que tendrán un carácter constituyente. Estas elecciones se convocan para enero de 1869. Fijaros, han pasado escasos meses desde el inicio de la Revolución. Se convoca a los españoles varones mayores de 25 años, es decir, nos encontramos ante un proceso electoral por sufragio universal masculino. Estas elecciones concluyen con la victoria de la coalición gubernamental. Además, cabe destacar que surgen dos minorías importantes dentro de las Cortes, los carlistas y los republicanos. Fijaros en el dato electoral de los republicanos federales que consiguen 69 diputados. Vamos a ver. Me cago en la leche jodida ya. Tiene que tener 4 letras. ¿Disculpa? ¡Cuatro! Que nos pegamos 4 lingotazos y ya. Y el siguiente paso, obviamente, es la redacción y proclamación de una nueva Constitución. Repasad algunos de los artículos antes de continuar con el vídeo, porque nos ayudarán a entender el cambio radical que supone esta Constitución con respecto a la Constitución de 1845. No obstante, cabe decir que la Constitución, a grandes rasgos, supone el regreso de la soberanía nacional como concepto político. Un concepto que la Constitución de 1845 pues, había eliminado al regresar a esa soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. La Constitución declara la monarquía como forma de Estado. Vamos a tener rey, por tanto. No sabemos quién, pero vamos a tener rey. Eso sí, un rey que va a actuar con competencias limitadas, ya que, y cito textualmente, la Constitución declara a España como una monarquía democrática y parlamentaria. Asimismo, la Constitución hace referencia a la necesidad de dividir los poderes, es decir, nos vamos a encontrar una situación en la cual regresa la división de poderes que ya planteara, por ejemplo, la Constitución de 1812. Vamos a encontrar un poder legislativo dividido en dos cámaras, un ejecutivo dominado por el presidente del gobierno y sus ministros y un poder judicial formado por un cuerpo de jueces independientes. Asimismo, la Constitución hace referencia a la necesidad de que regresen determinados derechos de carácter colectivo, regresa el concepto de libertad y aparecen otros como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a voto, el derecho a residencia, libertad de expresión, libertad de enseñanza, reunión y asociación. Bueno, estos eran más clásicos. No queríais sorpresa, nos vamos a publicidad, ahora volvemos. Hasta... La Constitución asegura que el sufragio será universal para varones de mayores de 25 años y se regulan el funcionamiento tanto de ayuntamientos como de diputaciones. En definitiva, la proclamación de la Constitución supone el inicio oficial de la regencia de Serrano, con Prim como presidente del gobierno. Ahora se trata, obviamente, de buscar rey. Pero desde el principio la regencia se va a encontrar con problemas. El primero de ellos es que los republicanos, que han obtenido ciertamente un importante éxito electoral, pues querían dar pasos hacia la república, querían forzar la llegada de la república. Asimismo, los carlistas, que también han obtenido diputados porque han decidido entrar en el juego político, vuelven a su actividad insurreccional, quizá impulsados por el hecho de que sus resultados sí que habían sido más bien flojetes.
De igual modo, cabe decir que España se enfrenta a una grave situación económica. Esto es un mal endémico del país, es decir, como sabéis, no es algo nuevo, es algo que se viene arrastrando durante todo el siglo XIX. El caso es que sí que es cierto que la regencia contaba con una ventaja inicial, y es que la mayoría de los países europeos se mostraban favorables al régimen Eso es lo que hay. y ello pues podía garantizar inversiones, la llegada de inversiones a España. Money, 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 must be funny in the rich man's world. No obstante, vamos a ver cómo la regencia se va a enfrentar a una serie de problemas y vamos a ver cómo los afronta, vamos a ver qué tipo de reformas se plantean. Una serie de reformas que van a ir encaminadas a mejorar la situación política y sobre todo a mejorar la situación económica. Vamos a ello, vamos a repasar estas medidas, estos intentos renovadores brevemente y vamos a ver cómo van a acabar provocando descontento y sobre quién van a acabar provocando ese descontento, sobre qué clases sociales. En primer lugar, cabe hacer referencia que a nivel económico el objetivo es reorientar las diferentes políticas económicas que se habían venido desarrollando en España, tratando de proteger los intereses económicos de dos sectores sociales, fundamentalmente la burguesía urbana, que había comenzado a enriquecerse, sobre todo a partir del desarrollo del proceso industrializador en zonas como Cataluña, y también proteger los intereses de los inversores extranjeros. Recordad que el liberalismo supone seguir los principios de Adam Smith, es decir, aquellos principios que dicen que el mercado se debe regular solo con el objetivo de buscar el máximo beneficio. El liberalismo supone, por tanto, abrir la puerta a la inversión y que desaparezcan los aranceles característicos del proteccionismo. ¿Cómo pretende o cómo va a intentar la regencia reorientar la política económica? En primer lugar, algo que ya se había planteado en España en alguna ocasión, y es la eliminación de los impuestos sobre bienes de consumo. ¿Cuál es el problema? Que sí, se eliminan, pero esa eliminación solo se mantiene hasta 1870. Luego, este impuesto regresa. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema. Además, se intenta crear una serie de impuestos personales, impuestos que van a venir marcados según la renta de cada ciudadano y que, por tanto, van a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos españoles, o al menos en teoría eso es lo que se pretendía. Además, se va a proceder a la unión monetaria con la creación de la peseta. Pensad que en España hasta ese momento había bueno, no sé si cientos, pero unas cuantas monedas circulando y todas eran de curso legal y todas se podían utilizar, pero claro, el problema está a la hora de cambiarlas. Por otro lado, se desarrolla la Ley de Minas de 1871. Esta ley liberalizaba la venta de yacimientos mineros. Hasta ese momento, la mayoría de los yacimientos mineros pertenecían a la corona. Con esta ley se liberaliza su explotación y, por lo tanto, lo que se está produciendo es una auténtica desamortización del suelo, ya que se van a poner en subasta muchos yacimientos y muchas empresas, sobre todo extranjeras, van a invertir en la compra de dichos yacimientos mineros. Y finalmente se va a desarrollar la Ley de Bases Arancelarias, más conocida como Ley Figuerola, que se desarrolla en 1869 y que supone liberalizar los intercambios con el exterior. Obviamente aquí hay dos zonas, dos sectores, sobre todo económicos, que se van a oponer. La industria textil catalana, que recordad era proteccionista, y la cerealística de la zona de Castilla. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿funcionan estas medidas? Pues hombre, algunas sí que logran asentarse, como es el caso de la peseta, que recordad que desaparece en el año 2001. Otras, en cambio, sí que van a encontrar una gran oposición. Además, tenemos un problema que continúa perdurando. Sí que es cierto que el problema de la crisis de subsistencia se va reduciendo poco a poco, pero continúa vigente un problema que España viene arrastrando a lo largo de todo el siglo XIX y es su deuda. La deuda que llega a alcanzar los 22.109 millones de reales
con además intereses que iban creciendo 591 millones, perdón, a lo largo de cada año que pasaba. La deuda es, por lo tanto, brutal. Y bueno, finalmente, ¿por qué la Constitución del 69 no acaba de calar entre las clases populares? Y sobre todo estas primeras medidas desarrolladas por la regencia. Pues básicamente porque continúa estableciendo principios de carácter liberal, pero estos principios no acaban de satisfacer las reivindicaciones de las clases populares. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Además, recordad que los republicanos están ganando cada vez más fuerza y al establecerse la monarquía como forma de gobierno, pues acaban sintiéndose decepcionados. Además, los sectores más radicales, más transformadores, pues no aprueban que, por ejemplo, el Estado continúe manteniendo el presupuesto del clero. Total, que en definitiva, las clases más populares, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores industriales, pues no ven que su situación mejore tras la implantación de la nueva Constitución. El resultado de todo esto es que la conflictividad social irá en aumento. Aparecerán revueltas de tipo campesino que demandarán un reparto justo de la tierra, revueltas urbanas que protestarán contra los impuestos o contra las quintas o contra la subida de los precios y poco a poco irá irrumpiendo, este será el germen de la irrupción del movimiento obrero en España. Homer, los sindicatos han recibido el apelativo de dinosaurio inamovible. El realizador me pide que no vuelva a concederle la palabra. Que se dará cuenta de algo, se dará cuenta de que la vía legal no funciona a la hora de conseguir sus demandas. Por lo tanto, como la vía legal no funciona, se van a optar por otras vías, entre ellas la vía del internacionalismo obrero que ya analizamos en clase. Y bien, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.